Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Ahora sí, mis hermanos, estamos de vuelta. Como usted ya puede ver en la presentación que hemos preparado para ustedes en esta noche, hoy estaremos en el capítulo 5, versículos 1, específicamente hasta el versículo 17. Por supuesto, haremos nuestro repaso semanal sin más demora, hermanos, para que el tiempo no nos gane en esta oportunidad. Vamos a recordar lo que por lo menos hasta este momento hemos visto. Y vamos a recordar el tema principal de la carta a los romanos. Recuerde, la justificación. Ese es el tema principal. La justificación que Dios Padre le ofrece a la humanidad, al ser humano. Pablo dijo en Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el evangelio es donde se revela la justicia de Dios, por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que la justificación solo es posible mediante una fe, pero una fe obediente. En este caso, obediente al Evangelio de Cristo Jesús. Porque todos tenemos un problema y ese problema se llama pecado. La única vacuna, la única solución para el pecado en nuestras vidas es el Evangelio de Cristo Jesús. Así como ya cité en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. A partir del versículo 18 del capítulo 1, Pablo comienza a hablarnos acerca del pecado de los gentiles y cómo los gentiles merecen el castigo, la ira de Dios. Sin embargo, también tienen la oportunidad de ser obedientes al Evangelio y recibir el perdón o la justificación por sus pecados. Más luego, en el capítulo 2, Pablo le recuerda a los judíos que ellos también eran dignos de la ira de Dios. Hablamos y vimos acerca del pecado de los judíos y cómo también ellos, les dice Pablo, necesitan ser obedientes al plan de Dios, al Evangelio de Cristo Jesús. Luego en el capítulo 3 estuvimos hablando del pecado universal. No solamente los gentiles, también los judíos y toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículos 23 y siguientes. En el capítulo 4, la semana anterior, perdón hermanos y amigos, la semana anterior estuvimos hablando acerca de la fe, en este caso la fe del padre Abraham. Y consideramos un tema muy importante, lo vamos a mencionar hoy también. Sabemos que hoy en día hay muchos que nos dicen que solamente la fe, solo por la fe vamos a ser salvos, porque solo la fe es necesaria para recibir la justificación de Dios. Pero esto, mis hermanos y mis amigos, no es cierto. La Biblia en ninguna parte dice que seremos salvos solamente por la fe. Sin lugar a dudas, la fe juega un papel muy importante para que nosotros podamos recibir la salvación. Pero no es solamente la fe lo que necesitamos. Y en el capítulo 4, Pablo explica por qué y cómo Abraham fue justificado. Y fue justificado por su fe. Pero su fe fue una fe obediente, una fe que él la puso a trabajar, una fe puesta en acción. Y vemos a Abraham obedeciendo cada una de las peticiones que Dios le hizo. Deja su tierra, deje su parentela, váyase a un lugar, yo lo bendeciré, haré de usted, de su simiente haré benditas a todas las naciones de la tierra, pero necesito que hagas esto, Abraham, esto y esto. Y en cada una de esas situaciones Abraham mostró obediencia. Aun cuando Dios le prometió un hijo,
Siendo ya viejo, su esposa siendo estéril, ya de avanzada edad, dice que su fe no se debilitó, sino que se fortaleció, confiando y creyendo plenamente de que Dios podía cumplir lo que le había prometido. Esa es parte de lo que hemos visto hasta este momento, el día de hoy, como ustedes pueden ver. En el versículo 1, vamos a dar inicio, en el capítulo 5, hablando acerca de la justificación. He querido titular esta sección del capítulo 5 como Adán y Cristo, porque a partir del versículo 12 ese es el tema que se desarrolla, aunque también los versículos previos hablan de la justificación. Este capítulo es tan lleno de contenido que lo vamos a dividir en dos clases. La próxima semana vamos a estar, Dios mediante, del versículo 18 en adelante. Así que sin más demora, hermanos, vamos a la clase que nos corresponde en esta noche y vamos a estar hablando acerca de la santificación. Recuerde, estos son temas o palabras que son sinónimos, son palabras que significan lo mismo: redención, salvación, justificación, santificación. Es la palabra que encontramos en el versículo 1, nomás iniciando. En el capítulo 5 dice justificados, dice Pablo. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a detenernos ahí por un momento, hermanos, porque obviamente, claro que sí, si una persona toma una Biblia y abre Romanos capítulo 5, versículo 1, es fácil poder interpretar o deducir por la expresión misma, pues que solamente somos justificados por la fe. Claro está, porque lo dice muy enfáticamente, ¿verdad? Justificados pues por la fe. Entonces, si así hiciéramos, estamos haciendo una doctrina de un versículo aislado y debemos recordar que nosotros debemos interpretar la Biblia en su contexto inmediato, pero también en su contexto histórico y también en su contexto, extendiendo ese contexto a toda la Biblia. Recuerde que la Biblia es intérprete de sí misma, jamás se va a contradecir. Lo que es importante que usted y yo entendamos en este momento es que al leer el versículo 1 del capítulo 5 necesitamos considerar lo que anteriormente hemos leído. ¿Y de qué venía hablando Pablo en el capítulo 4? De la fe de Abraham y cómo la fe de Abraham fue importante al punto que Dios lo justificó. Pero los versículos finales del capítulo 4 son muy importantes porque se nos dice específicamente, versículo 23, quiero que lo volvamos a leer, Romanos 4, 23, y no solamente con respecto a él, o sea, a Abraham, se escribió que le fue contada su fe, sino que dice el versículo 24, sino también respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada también esta fe. ¿Cómo se nos va a ser contada a nosotros esta fe? Por justicia. Dice, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, nuestra fe va a ser contada por justicia cuando nosotros creamos o creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Esto es, a Dios. Usted y yo necesitamos creer en Dios. Eso está claro. Cuando creemos en Dios y creemos que Él le levantó de los muertos, nuestra fe hace o nos es contada por justicia. Ahora, dice el verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hace un momento en la parte de la introducción dije que para poder ser justificados delante de Dios necesitamos creer en el Evangelio. Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio?
1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4 nos dice que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Yo necesito creer en eso, en el orden de poder ser salvos. Ahora, por favor, tome en cuenta estos últimos versículos, tome en cuenta todo el capítulo 4 ahora que leemos el capítulo 5. Justificados. Hace una afirmación, somos justificados por la fe. Yo quiero que en esta noche todos nos preguntemos, ¿cómo podemos estar bien a los ojos de Dios? Si nosotros somos seres débiles, pecadores, ¿habrá algún momento en que nosotros podamos estar bien a los ojos de Dios? Y la respuesta es sí. Hay 6 beneficios, por lo menos 6, los que vamos a estar viendo en esta lectura, 6 beneficios de ser justificados por la fe obediente a Dios. Recuerde, cada ocasión en que Pablo menciona la palabra fe en Romanos, se está refiriendo a una fe puesta en acción, a una fe que obra, una fe que hace algo. No es solamente creer con inercia y decir, sí, yo creo en Dios. Y ya. La fe por sí sola no puede salvarnos, pero la fe nos da 6 beneficios. En el versículo 1 que ya leemos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primera bendición? ¿Cuál es el primer beneficio que nosotros recibimos por esta justificación? Tenemos paz con Dios. Mis hermanos, mis amigos, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, mientras cualquier ser humano está en pecado, no puede estar en paz con Dios, no puede tener comunión con Dios. Si mal no recuerdo, es el Evangelio de Juan en el capítulo 9, verso 27, 28, por ahí anda, hermanos, me disculpo si no estoy citándolo bien. Dice que Dios no escucha a pecadores. Sabemos que Dios no escucha a pecadores, es decir, Dios no tiene relación con el pecado y por tanto Él no tiene relación con los pecadores. Por eso fue necesario que su Hijo viniera a este mundo a morir por nosotros, para nosotros poder ser justificados y estar bien delante de los ojos de Dios. Es decir, el pecado me separa de Dios. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2 dice que nuestros pecados, nuestras rebeliones han puesto un muro, han hecho división entre Dios y nosotros. Y hemos con nuestro pecado hemos hecho que Dios oculte nuestro rostro o su rostro, de nosotros. El pecado me separa de Dios, me vuelve enemigo de Dios. Yo no puedo ser amigo de Dios si estoy en pecado, pero ahora que estoy justificado por la fe obediente, dice Pablo, tenemos paz para con Dios. Fíjese, por la fe, y es aquí donde el tema se empieza a poner interesante. Por la fe tenemos entrada a la gracia. Fíjese, constantemente hoy en día escuchamos que la salvación es por gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido, un regalo que pues no merecemos. Pero ¿cómo es que obtenemos la gracia? ¿Cómo es que nosotros recibimos la gracia? ¿Habrá algo que yo necesite hacer? Fíjese el versículo 2. ¿Por quién también tenemos? Por Jesús. Por Jesús también tenemos entrada. Por favor, subraye en su Biblia. Por la fe. Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es por medio de Jesucristo. Fíjese. Por medio de Jesucristo es que nosotros tenemos entrada. En algún momento en su ministerio Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Para qué sirve una puerta? Para entrar o para salir. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Ahora Pablo nos dice que por Jesucristo tenemos entrada. Pero ¿cuál es la llave de esa puerta?
Si Jesucristo es la puerta, ¿cuál es la llave que abre esa puerta? Dice Pablo, por la fe. La gracia, que es el regalo que Dios nos va a dar, está después de la puerta. Para poder abrir la puerta, yo necesito una llave. Pablo me dice que esa llave es la fe. Mis hermanos, mis amigos, aunque la salvación es por gracia, no todos van a recibir la gracia, no todos van a recibir la salvación, porque requisito indispensable es la fe. Hermano Cristian, ¿cuál fe? Una fe obediente a lo que Dios me pide que yo haga. Entonces, por medio de la justificación nosotros recibimos entrada a la gracia, pero también tenemos esperanza de la gloria de Dios. En el versículo 2 y en el versículo 5 Pablo menciona la palabra esperanza y dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Palabra del Señor. Nos gloriamos en la esperanza. ¿Por qué nosotros ahora tenemos esperanza? Porque estamos en Cristo Jesús, porque hemos sido justificados, porque hemos sido declarados inocentes cuando realmente éramos culpables. Fuimos declarados inocentes, ahora tenemos paz con Dios, ahora tenemos entrada a la gracia y también, por supuesto, tenemos esperanza. Cristo Jesús nos da esperanza, la esperanza de que algún día podremos estar en la presencia misma de Dios, cosa que no podríamos lograr sin esta bendición de la justificación. Las personas que han muerto sin Cristo, las personas que hoy viven sin Cristo Jesús, son personas sin esperanza. ¿Qué les espera después de esta vida? Por eso es que muchas personas se suicidan. Por eso es que muchas personas no encuentran la luz y ven como la única solución quitarse la vida, irse al más allá, porque no encuentran esperanza para seguir luchando. Los que hemos sido obedientes, hemos tenido una fe obediente, hemos sido justificados por Dios, tenemos esperanza y tenemos confianza de que algún día las cosas van a estar mejor, de que algún día estaremos en un mejor lugar, porque aunque muramos, aunque cerremos nuestros ojos, sabemos que Cristo nos ha de resucitar algún día por la gloria de Dios. En el versículo 5, hermanos, encontramos algo muy importante. Quisiera mencionarlo porque me parece muy importante. Dice que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no nos avergonzamos de esta esperanza? ¿Por qué no nos avergonzamos de ser cristianos? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Cuando merecíamos el castigo y la ira de Dios, por el sacrificio de Jesús, ahora el amor de Dios mismo está o ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo es que sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? Dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. En un momento voy a hablar de eso, pero quisiera compartir, porque no quiero dejar el versículo 3 y el versículo 4, por supuesto, sin considerar en esta noche. En el versículo 3 encontramos que al ser justificados tenemos también gloria en las tribulaciones. Fíjese que pongo a manera de pregunta, ¿cómo puede ser esto un beneficio? ¿Cómo puede ser un beneficio estar atribulado? ¿Cómo puede ser un beneficio para mi vida que yo esté en problemas, que yo esté en tribulaciones? ¿Cómo puede ser el sufrimiento algo beneficioso para mí? ¿Cómo puede ser esto una bendición? El versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Wow! Pablo, explícanos cómo. Por favor, explícanos cómo esto es posible. Dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Yo sé que cuando estamos en momentos difíciles es complicado preguntarnos o reconocer en nuestras vidas, esto va a traer algún beneficio.
Pero Dios es experto, hermanos, en hacer cosas buenas, cosas maravillosas y extraordinarias de situaciones oscuras, grises y terribles. Ya lo hizo en la cruz del Calvario. Recuerda que en esa ocasión, cuando Cristo murió, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Ese fue el día más oscuro de toda la historia humana. El día que Cristo murió, hubo tinieblas por lo menos por 3 horas en toda la tierra. Pero de eso malo y oscuro había algo maravilloso, algo que nos traería luz, la salvación, la redención, la justificación a nuestras vidas. Dios es experto de hacer líneas rectas donde hay líneas curvas, decía un hermano. Es experto en hacer algo bueno de algo malo. Y aquí lo dice Pablo, la tribulación. ¿Qué produce en nuestras vidas? Paciencia. La paciencia es necesaria mientras vamos caminando en esta vida hacia la eternidad. Pues ¿cómo vamos a obtener paciencia? Pablo dice, a través de las tribulaciones. ¿Por qué las tribulaciones producen en nosotros paciencia? Porque las tribulaciones nos ayudan a confiar más en Dios, nos ayudan a depender más de Dios, nos ayuda a olvidarnos de nosotros mismos y de que nosotros podemos hacer las cosas. En otras palabras, mis hermanos, las tribulaciones nos ayudan a depender totalmente de Dios. Y por eso produce paciencia, para reconocer que Dios traerá finalmente la luz en esos momentos difíciles. El verso 4 dice que la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. Yo quiero que usted note, hermanos, que hay una clara diferencia a la luz de este texto entre tribulación y prueba. No parecen ser las mismas cosas. La tribulación produce en nosotros paciencia, y cuando tenemos esa paciencia, parece que vienen cosas más difíciles, vienen pruebas. Recuerde que 1 Corintios 10:13, si no recuerdo mal, 10:13 dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la prueba, nos dará la salida. Dios está con nosotros en medio de estas pruebas. Ahora que Dios nos ha perfeccionado, fíjese, con las tribulaciones ha perfeccionado nuestra paciencia. Ahora que tenemos la paciencia, estamos capacitados de parte de Dios para enfrentar cualquier prueba que venga a nuestra vida. Y cuando venzamos, cuando salgamos victoriosos de esas pruebas, con la ayuda del Señor, dice, eso va a producir en nosotros esperanza. Vamos a estar fortalecidos, tomados de la mano del Señor para esperar, ya sea su regreso o ya sea para enfrentar lo que haya que enfrentar en esta vida, pero ciertamente con la esperanza de saber que vamos caminando hacia un lugar mejor y que, como dice él mismo en el capítulo 8, tengo por cierto que las aflicciones presentes de este siglo no son nada comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Figúrese hermanos, cualquier cosa que nosotros pasemos en esta vida jamás será comparable con esa gloria que nos espera. Continuemos, hermanos, porque les hablaba acerca del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Aquí nosotros necesitamos ver también otra bendición que nosotros recibimos al ser justificados de parte de Dios por la fe obediente. Pablo dice que Dios nos ha derramado su amor, y la muestra de ese amor es habernos dado el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que yo tenga el Espíritu de Dios en mí? ¿Cuándo y en qué momento sucede esto? ¿Será que sucede solamente por medio de la fe obediente? Recuerde que le dije hace un momento que la Biblia es intérprete de sí misma y necesitamos ir a uno y otro versículo. En Hechos capítulo 2, Pedro, predicando su primer sermón,
En el versículo 36 directamente acusa a los judíos de haber matado a Jesús. Y en el versículo 37 ellos hacen la pregunta. Después de que Pedro les acusa, ellos preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les contesta en el versículo 38. Ustedes mataron a Jesús, pero hay una solución. Verso 38 de Hechos 2 les dice: arrepentíos. Fíjense, importante, paso importante. Ya no estamos hablando solamente de la fe, cómo ser justificados solamente por la fe. También dice Pedro: arrepentíos, que es un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección. Les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para, fíjese el propósito, para perdón de los pecados. Es decir, para yo recibir el perdón de pecados, dice que necesito arrepentirme y bautizarme. Marcos 16:16, Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pedro dice: el arrepentíos y bautícese. Entonces estamos viendo que hay que creer, hay que arrepentirse, hay que bautizarse para el perdón de los pecados. ¿Puede alguien ser salvo, justificado, o puede alguien recibir el perdón de los pecados sin haber cumplido estos requisitos? La respuesta es no. Para perdón de los pecados, y lo que estamos viendo en esta noche es, dice Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da cuando nos bautizamos. Nos regala el Espíritu Santo, que es va a ser nuestro ayudante en la fe, en la vida cristiana. Y para yo ser lleno del Espíritu Santo, que para muchos hoy en día una muestra de ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas o tener dones milagrosos. Mis hermanos, estas cosas ya han cesado, ya han pasado. Podemos estudiar este tema en otra ocasión, ahorita no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero hoy en día ser lleno del Espíritu Santo se logra por medio del estudio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Dice Pedro en su primera carta: todos los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Estos 40 hombres que escribieron la palabra de Dios fueron inspirados todos por el Espíritu de Dios. Lo que hoy leemos es producto de la inspiración del Espíritu Santo. Así que cuando yo estudio la palabra como lo estamos haciendo esta noche y la ponemos en nuestra mente, la ponemos en nuestro corazón, estamos llenando nuestro corazón del Espíritu de Dios. Por supuesto, también poniéndola en práctica en nuestras vidas. Así que, hermanos, vean todas las bendiciones que tenemos al ser justificados por medio de la fe. Pero en el versículo 6 encontramos ahora la manifestación del amor de Dios. Y específicamente versículos 6 al 8 que vamos a leer, dice Pablo: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas, dice Pablo, morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Continuamos hablando de esta santificación, de esta justificación, pero ahora Pablo nos habla acerca de la manifestación del amor de Dios. Nosotros no merecíamos el amor de Dios. Y les voy a explicar por qué. Porque Pablo nos describe a nosotros, a toda la humanidad, nos describe en 4 formas en estos versículos que acabamos de leer. En primer lugar, si usted nota
en el versículo 6. En primer lugar, dice Pablo que nosotros éramos débiles. Versículo 6, aun cuando éramos débiles. En segundo lugar, Pablo dice que éramos impíos. Impíos es algo que nos da la idea de alguien completamente entregado al pecado. No, eso éramos nosotros. No solamente éramos débiles, éramos impíos. Luego Pablo dice en el versículo 7, esto lo sacamos por deducción, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, que si no somos justos, entonces éramos injustos. En otras palabras, éramos malos, porque luego al final del versículo 7 dice Pablo, apenas quizás osara alguien morir por el bueno, pero es que no hay justo ni aun uno. No hay alguien que haga lo bueno delante de Dios. Todos éramos malos, todos éramos injustos. Y en el versículo 8, Pablo nos describe como pecadores. Dice el texto, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra muestra en este particular está en tiempo presente, lo que indica que día a día, constantemente, sin detenerse una sola vez, Dios nos continúa mostrando su amor. Y Dios le continúa mostrando su amor a toda la humanidad. Al reconocer, al darnos cuenta que Cristo murió por todos nosotros. Nosotros leemos estos versículos y fácilmente podemos darnos cuenta, hermanos, que la salvación, mis amigos, la justificación, no es algo que nosotros merecíamos. Merecíamos castigo, merecíamos ira, pero no merecíamos jamás el amor de Dios. No éramos dignos de que Cristo diera su vida por nosotros, pero así lo hizo. Ahora, cuando usted continúa leyendo, incluso nos dice en el versículo 10 que nosotros éramos literalmente enemigos. Verso 10 dice, porque si siendo enemigos, ¿qué éramos delante de Dios en nuestros delitos y pecados? Éramos enemigos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mis hermanos, estamos hablando acerca de lo que éramos, pero también necesitamos hablar de lo que podemos llegar a ser. Dios es tan bueno que nos ama como somos, pero se niega a dejarnos así. Él quiere que haya en nosotros una justificación. Él quiere que haya en nosotros un cambio. Algo que me maravilla a mí personalmente de la persona de Dios es que Él no necesita de nosotros. Nunca ha necesitado de nosotros, pero constantemente nos sigue llamando porque Él desea tener comunión con Dios. Vamos a ver. Vea todo lo que éramos, débiles, impíos, injustos, pecadores, éramos enemigos. Merecíamos que Dios nos enviara directamente al infierno y ya se acababa todo. Pero Dios dijo, no, quiero enviar a mi Hijo a morir por esta gente porque yo quiero tener comunión con Él. El Señor hoy nos está llamando. Si usted me escucha en esta noche y aún no es miembro de la iglesia, el Señor te está llamando. Quiere llamarte, quiere darte esperanza, quiere darte todas esas bendiciones de las que hablamos hace un momento. Pero nosotros necesitamos tomar la iniciativa. No solamente decir, bueno, sí somos salvos por gracia y somos salvos por fe. Mis hermanos, mis amigos, no, hay cosas que necesitamos hacer. Y para poder ser justificados necesitamos la sangre de Jesús. Verso 9. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Una vez más, ¿qué merecíamos? La ira y el castigo de Dios. ¿Qué nos da Él? La justificación. ¿Cómo? Por medio de la sangre que su Hijo amado derramó en esa cruz por nosotros. No es la clase de hoy, ni tenemos tiempo,
pero quiero que lo vaya teniendo en mente. ¿Cómo es que yo tengo contacto con la sangre de Jesús? Si la sangre de Jesús es la que me justifica y la que me limpia, ¿cuándo y cómo es que yo tengo contacto con esa sangre? Porque la fe no me da contacto con la sangre de Cristo. Recuerde que la fe es solamente la llave que abre esa puerta, que es Cristo, pero por la fe, por sí sola, yo no tengo contacto con la sangre de Cristo. En el capítulo siguiente, en el capítulo 6, nosotros vamos a ver cuándo y cómo es que tenemos contacto con la sangre de Cristo. Para que se vaya adelantando y vaya teniendo en mente, ese momento se da en el momento del bautismo. Y quiero que vaya poniendo en su mente, cuando nosotros tenemos sucias las manos o tenemos sucio nuestro cuerpo, no solamente basta creer con que bañándonos es suficiente. Como que yo tenga mis manos sucias y yo diga, sé que si las lavo van a estar limpias. Pero aunque tengo fe en eso y creo que si me lavo las manos voy a recibir o voy a tener mis manos limpias, no las tendré limpias hasta que las lave en agua. El perdón de pecados, aunque debo tener fe en que voy a recibir ese perdón de pecados, no lo voy a recibir hasta el momento en que yo sea lavado en las aguas del bautismo y mis pecados sean lavados y finalmente reciba yo la justificación de Dios. Es ahí, en las aguas del bautismo, cuando tenemos contacto con la sangre de Cristo. Una vez más, no es la clase de hoy, lo veremos en el capítulo siguiente, en el capítulo 6, verso 11. Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Palabra que se me estaba olvidando, hermanos. Fíjese cómo todas son sinónimos: salvación, redención, justificación. Ahora encontramos reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios, porque es que una vez más éramos sus enemigos, estábamos alejados de Él, no podíamos tener comunión con Él, pero la sangre de Cristo ahora hace posible que nosotros tengamos esa reconciliación con Dios. Si éramos enemigos, ahora somos sus amigos. Qué bendición más grande, amados hermanos, saber que somos salvos por su vida, salvos por el sacrificio de Cristo Jesús. Usted, mi hermano y mi amigo que hoy me escucha, puede estar seguro que usted es salvo de sus pecados si usted ya tuvo una fe obediente, si usted se ha arrepentido de sus pecados y si usted le ha entregado su vida al Señor en obediencia por medio del bautismo. Lo veremos en el capítulo siguiente. Pero ahora nosotros en el versículo 12 parece que Pablo va a hacer un cambio de tema. Ha venido hablándonos acerca de la justificación y ahora va a introducir o va a dar un ejemplo a los romanos de lo que él está hablando, ¿no? Y va a introducir en este caso a la persona de Adán y a la persona de Cristo. Y por eso que en esta noche, en los minutitos que me quedan, quiero hacer un contraste breve entre Adán y Cristo. Esto va desde el versículo 12 al 21, pero hoy vamos a estar hasta el versículo 17. Por tanto, dice el verso 12, fíjese, la expresión por tanto quiere decir que lo que acaba de decir está conectado, es como un puente, está conectado con lo que va a decir. Como ya somos justificados, como ya les hablé de la justificación y las bendiciones que hemos recibido por el sacrificio de Jesús, ahora les quiero poner un ejemplo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando leemos este versículo, necesitamos considerar esta pregunta: ¿hemos heredado nosotros el pecado de Adán? ¿Hemos heredado nosotros lo que algunos creen o han llamado el pecado universal?
Todos nacemos ya marcados con el pecado de Adán. Fíjese, por favor, lea con cuidado el versículo 12, porque no es esto lo que el versículo está diciendo. El pecado entró al mundo por un hombre. Y quiero que entienda que hombre no está refiriéndose acá a sexo, sino a la humanidad en su totalidad, porque sabemos que la primera que pecó fue Eva, no fue Adán. Se está refiriendo a la humanidad en su totalidad. Dice, el pecado entró en el mundo por la desobediencia del hombre, de Adán y Eva. ¿Y qué fue lo que produjo ese pecado? Ese pecado produjo muerte. Mis hermanos y amigos, la muerte, tanto física como espiritual, no estaban en el plan original de Dios. Dios quería que Adán y Eva vivieran eternamente en comunión con Él en el huerto del Edén. Por eso es que Dios les hace la advertencia les dice, de todos los árboles del huerto pueden comer, incluso del árbol de la vida, excepto de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. Dos interpretaciones pueden salir. La interpretación espiritual, ustedes no van a poder tener más comunión conmigo, y de hecho así fueron expulsados del huerto. Pero la otra interpretación, que es 100% válida, es la muerte física. Porque al salir ellos del huerto del Edén, usted recuerda que Dios puso querubines que resguardaran el árbol de la vida. Ahora Adán y Eva ya no tenían, por haber pecado, ya no tenían más acceso al árbol de la vida. Y por tanto, su cuerpo físico comenzaría a degenerarse y por tanto en algún momento llegarían a experimentar la muerte física. Lo que Pablo nos está diciendo es muy válido. El pecado produjo muerte en la vida del ser humano. Y después la muerte, ¿qué produjo? Dice que la muerte, dice el resto del versículo, así la muerte pasó a todos los hombres. Fíjese, ¿qué fue lo que pasó a todos los hombres? ¿El pecado original, como algunos llaman? ¿El pecado de Adán y Eva? ¿O la muerte? Pablo es claro y dice, el pecado entró al mundo por un hombre, y por ese pecado la muerte. ¿Ok? ¿Y qué recibimos todos nosotros? Dice, y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué la muerte pasó a todos los hombres? ¿Por qué? Porque todos pecaron. ¿Por cuánto todos pecaron? Por eso es que nosotros hoy experimentamos la muerte física. No porque vengamos con el pecado de Adán o el pecado original, no, nosotros morimos porque todos pecamos. En otra forma de decirlo, nosotros heredamos las consecuencias del pecado de Adán y Eva, pero no heredamos el pecado de ellos. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18, verso 20. El Hijo no cargará con el pecado del Padre, ni el Padre cargará con el pecado del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Cada uno de nosotros somos responsables por nuestros propios actos, nuestros pecados, pero mi esposa no es culpable de lo que yo haga, ni viceversa, ni sus hijos son culpables de lo que usted hace. ¿Me explico? Hay que leer con cuidado el texto. ¿Qué es lo que nosotros recibimos? Recibimos la muerte, pero la recibimos porque nosotros mismos pecamos. Y cuando pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Pablo hace un contraste, pero quiero que veamos primero a Adán, porque hoy vamos a hablar solo de Adán. La próxima semana hablaremos acerca de Cristo, versículo 18 en adelante. Adán era figura del que había de venir. Fíjese que ya Dios sabía en su plan eterno que el hombre iría a desobedecer. Ya desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había estado de acuerdo con su Hijo en que lo enviaría a este mundo a morir. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún
en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. El pecado entró al mundo por Adán, por él. Fíjese, ya vamos a hablar del versículo 13. La muerte vino por su pecado. ¿Cuál muerte? Ya expliqué, hermanos, la muerte física, la muerte espiritual, por cuanto todos pecaron. En el versículo 13 al versículo 17, parece que es como, solían mis profesores decir, como un sándwich, ¿no? Versículo 12 parece que es el pan de arriba. Versículo 18 en adelante es el pan de abajo, y lo que está en medio, versículos 13 al 17, es el relleno, ¿no? Lo que va en ese sándwich, y es una forma en la cual Pablo usa para explicar el punto que él está desarrollando aquí. Verso 13, no lo vamos a dejar por fuera, por supuesto, hermanos. Verso 13, antes de Moisés, existió una ley moral. Fíjese con cuidado. La ley dice, pues antes de la ley. ¿Cuándo fue antes de la ley? Prácticamente todo el primer libro de la Biblia, ¿no? El Génesis. Antes de la ley significa antes de Moisés. Antes de Moisés, ¿hubo pecado en el mundo? Claro que sí. El primero que pecó fue Adán, luego Caín, y ahí todos los hombres que pecaron. Antes de la ley hubo pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Fíjese al punto que Pablo les quiere decir. La ley vino con Moisés en el Éxodo. Quiere decir entonces, este es el análisis que él hace para con ellos, quiere decir que todos los que vivieron en el Génesis antes de Moisés no son culpables de pecado, porque no había ley. Si no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces ellos estaban justificados delante de Dios porque vivieron sin ley. Pablo les dice, no. No obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Fíjese, todos ellos que vivieron sin ley también iban muriendo. Entonces, ¿cuál es el punto de Pablo, o qué es lo que él quiere decir? Aunque en el Génesis no había una ley escrita que los hacía culpables de su pecado, hubo una ley oral, es decir, no escrita, pero Dios hablaba con ellos y les daba sus mandamientos oralmente. Entonces, quiere decir que al haber una ley oral, un mandamiento hablado de parte de Dios, pues también habían consecuencias, y es por eso que reinó la muerte también desde Adán a Moisés, aunque hubo algunos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No pecaron a la manera de Adán. Una vez más, algunos toman este versículo y dicen el pecado original, pero ¿es realmente el pecado original? ¿Tenía algo especial? Preguntémonos en esta noche, ¿tenía algo especial el pecado de Adán? Claro que sí, porque aunque no había una ley escrita, el mandamiento de Dios fue claro para Adán y Eva, un mandamiento oral. De todos los árboles que hay en el huerto pueden comer, excepto el árbol que está en medio de la ciencia del bien y del mal. Un solo mandamiento, una sola regla había en el huerto del Edén. La única restricción, de todo pueden comer, solo de un árbol. Uno siempre se pregunta, si Dios no quería pues que comieran de ese árbol, ¿para qué lo puso ahí? Porque Dios siempre ha querido conocer, saber hasta qué punto el hombre es capaz de obedecerle. Si Dios no hubiera puesto nada ahí, Adán y Eva solo hubieran sido robots que obedecen la voluntad de Dios, pero no, Dios nos ha dado el libre albedrío, libre decisión de escoger si hacemos sus mandamientos y los cumplimos o no. Adán y Eva fallaron en el examen,
cometieron pecado, el pecado entró en el mundo, con el pecado vino la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecamos y por tanto nos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. En 2 minutos vamos a terminar versículos 15 al versículo 17. Y mientras leemos, yo quiero que usted, por favor, si tiene un bolígrafo o un marcador, subraye en su Biblia cuántas veces encontramos la palabra don. Yo la tengo en mi Biblia subrayada 5 veces. No sé si independientemente de la versión que usted use, serán menos o serán más. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, segunda vez, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verso 16. Y con el don, tercera ocasión, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Verso 17. Porque si la transgresión de uno solo, Adán, por la transgresión de él, reinó la muerte, hasta Moisés, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Palabra del Señor. ¿Cuál es el tema central de nuestro estudio? Justificación. Hemos sido justificados por Dios. Esta palabra don, que hemos subrayado 5 veces por lo menos, esta palabra don se refiere a la salvación, se refiere a ese regalo inmerecido de la salvación, la reconciliación, la justificación, la redención. Todas estas palabras se encuentran cerradas en esta palabra don. El don no fue como la transgresión. El don no sucede como en el caso de aquel que pecó. El don vino por medio de las muchas transgresiones. ¿Por qué fue necesario que Dios hiciera este plan secundario de enviar a su Hijo? O este plan primario de enviar a su Hijo, a causa de las muchas transgresiones. Dios le prometió a Noé nunca más destruir la tierra por un diluvio, y empezó con él de nuevo, porque Dios tuvo fe en el hombre de que sería obediente. No fue así. Dios no podría seguir enviando diluvios para castigar a la humanidad o enviando pestes para que la humanidad muriera. No, Él dijo, la única forma de salvar a esta creación que he hecho es enviar a mi Hijo y darles a esta humanidad este don, este regalo, por causa de sus transgresiones. Pero dice, y con esto terminamos en esta noche, dice mucho más, verso 17, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? ¿Quiénes reinarán en vida por Jesucristo? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Usted necesita recibir la gracia. Usted necesita recibir la justificación de Dios. Es un regalo. Pero sabe, aunque es un regalo, hoy en día muchos siguen rechazando este regalo o siguen buscando atajos para obtenerlo. Dios dice, no, el regalo está aquí, si yo te lo doy es gratis, pero tienes que venir por él. Para venir y obtenerlo tienes que abrir la puerta. La puerta es mi Hijo, pero la llave es la fe. Cuando abras la puerta con esa llave, el regalo está acá y lo puedes tomar. Hoy muchos siguen rechazando este regalo que el Señor nos ofrece. Qué gran bendición tenemos en Cristo Jesús. Qué grandes bendiciones trae Él
a nuestra vida. El tiempo se nos ha agotado, hermanos, en esta noche, pero la próxima semana continuaremos en el versículo 18. Ya hemos hablado un poco de Adán, hablaremos ahora la próxima semana acerca de Cristo y lo que Él trae a nuestras vidas, versículo 18 en adelante. Agradezco de todo corazón a los que hoy nos han acompañado en este estudio, suplicándole en el amor del Señor, si es posible, comparta este video, comparta nuestra página de Facebook, comparta nuestro canal de YouTube con alguien que usted crea pueda necesitar este material. Recuerde que si tiene preguntas o dudas, sea de este tema o de cualquier otro, háganos saber y con gusto daremos respuesta a esas preguntas. Sin más por el momento, les deseo buenas noches y que todos gocen siempre de paz en Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, hermanos.